Mi nombre es Roberto Salinas y durante 3 años trabajé como auxiliar de morgue en el Hospital General San Vicente, un edificio que fue clausurado en 2023 después de décadas de servicio. Lo que voy a contarles ocurrió en mi último turno nocturno en ese lugar, una experiencia que me hizo renunciar de inmediato y que hasta el día de hoy me hace dormir con todas las luces encendidas. No busco que me crean, solo necesito compartir esto porque el silencio me está matando por dentro. Y tal vez, solo tal vez, alguien que lo escuche entienda por qué jamás volví a trabajar en un hospital. El Hospital San Vicente estaba ubicado en las afueras de la ciudad, un edificio de 6 pisos construido en los años 50 que había visto pasar guerras, epidemias y miles de muertos. La morgue se encontraba en el sótano, al que solo se podía acceder por un ascensor de carga oxidado o por unas escaleras de concreto húmedo que parecían descender al mismísimo infierno. Yo prefería las escaleras, aunque fueran más incómodas porque ese ascensor siempre me dio mala espina, con sus luces parpadeantes y ese ruido metálico que hacía al bajar, como si estuviera arrastrando cadenas. Aquella noche de octubre me tocó el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana, completamente solo. Mi compañero habitual, don Esteban, un señor de 60 años que llevaba 30 trabajando allí, había renunciado 2 semanas atrás. Nunca me dijo exactamente por qué. Solo me miró con esos ojos cansados y me dijo: Roberto, hay cosas en este sótano que no deberían existir y yo ya no puedo seguir fingiendo que no las veo. En ese momento pensé que era superstición de viejo. Esas cosas que la gente inventa cuando lleva demasiado tiempo trabajando con muertos. Ojalá hubiera escuchado su advertencia. Llegué puntual a las 11. Saludé al guardia de seguridad que se iba del turno diurno, un tipo llamado Marcos, que me dijo algo que en ese momento me pareció una broma. Cierra bien la puerta de la cámara fría número 3. Anoche la encontré abierta otra vez y no hay manera de que se abra sola con ese seguro. Le aseguré que tendría cuidado y bajé por las escaleras, con mi termo de café y mi celular cargado al máximo, pensando que sería una noche tranquila como todas las demás. El sótano olía como siempre, Anilahandr, formol, humedad y algo más que nunca pude identificar del todo. Un olor dulzón y metálico que se te pegaba en la garganta. La morgue tenía un diseño antiguo, una sala de recepción donde estaba mi escritorio, 3 cámaras frigoríficas con capacidad para 20 cuerpos cada una sala de autopsias con 4 mesas de acero inoxidable y un almacén donde guardábamos los suministros. Las paredes eran de azulejo blanco, que alguna vez fue impoluto, pero que ahora estaba amarillento y agrietado, y el piso de cemento pulido reflejaba las luces fluorescentes que zumbaban constantemente. Había una sola ventana pequeña cerca del techo que daba al estacionamiento exterior, tan alta que apenas dejaba entrar luz incluso de día. Me senté en mi escritorio, encendí la computadora vieja que usábamos para el registro y revisé el inventario. Teníamos 7 cuerpos esa noche, 3 en la cámara 1, 2 en la cámara 2 y 2 en la cámara 3. Todos estaban debidamente etiquetados y registrados, esperando a que sus familias los recogieran o a que el Estado se hiciera cargo de ellos. Era un número bajo para un viernes por la noche, generalmente teníamos más. Anoté mentalmente revisar cada cámara antes de la medianoche, como era el protocolo, y me dispuse a pasar las primeras horas viendo videos en mi teléfono y tomando café. Alrededor de las 12 menos cuarto, escuché el primer ruido extraño. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso de la sala de autopsias. Pausé el video que estaba viendo y presté atención, pero el sonido se detuvo. Tuberías viejas, me dije a mí mismo, aunque en el fondo sabía que el edificio no tenía tuberías en esa sección del sótano. Me levanté de todos modos y fui a revisar, más por cumplir con mi deber que por verdadera preocupación. La sala de autopsias estaba exactamente como la había dejado. Las 4 mesas limpias y vacías, los instrumentos guardados en sus vitrinas, todo en perfecto orden. Pero había algo diferente en el aire,
una tensión que no había sentido antes, como si alguien acabara de salir de la habitación justo antes de que yo entrara. Si estás viviendo algo paranormal o conoces una historia de terror real, déjamela en los comentarios, porque me encanta leer sus experiencias y algunas las he incluido en videos anteriores. Tu historia podría ser la próxima en el canal, así que no tengas miedo de compartir lo que te ha pasado. Regresé a mi escritorio tratando de ignorar esa sensación de incomodidad que empezaba a trepar por mi espalda. Decidí adelantar la revisión de las cámaras frigoríficas solo para asegurarme de que todo estuviera en orden. Abrí la puerta pesada de la cámara 1, sentí la bocanada de aire helado golpear mi cara y verifiqué los 3 cuerpos que había dentro. Un anciano de 82 años muerto por causas naturales, una mujer de mediana edad víctima de un accidente de tráfico y un joven de 25 que se había suicidado. Todos estaban en sus camillas correspondientes, cubiertos con sábanas blancas, sus etiquetas en los dedos gordos de los pies. Todo normal. La cámara 2 también estaba bien. 2 cuerpos, ambos ancianos, ambos muertos por complicaciones médicas. Pero cuando llegué a la cámara 3, encontré exactamente lo que Marcos me había advertido. La puerta estaba ligeramente entreabierta. No completamente abierta, solo unos 5 centímetros, lo suficiente para que el aire frío se escapara y formara una pequeña nube de condensación. Esto era grave, porque comprometía la preservación de los cuerpos y además era imposible que sucediera por accidente. Esa puerta tenía un cierre de seguridad que requería girar una manija pesada y luego empujar con fuerza. No había forma de que se abriera sola. Empujé la puerta completamente y entré en la cámara 3, el aire aún más frío aquí porque había estado abierta. Los 2 cuerpos que se suponía que debían estar allí eran los de una mujer de 38 años que había muerto por un aneurisma cerebral y un hombre de 52 víctima de un infarto. Pero cuando iluminé con mi linterna porque la luz de la cámara parpadeaba, noté algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. La sábana que cubría a la mujer estaba en el suelo, no sobre el cuerpo, como si alguien la hubiera quitado y dejado caer. Me acerqué temblando, no de frío, sino de un miedo primario que no podía explicar. El cuerpo de la mujer estaba en una posición diferente a como yo recordaba haberlo visto cuando lo ingresamos 2 días atrás. Sus brazos, que deberían haber estado cruzados sobre su pecho, ahora estaban a los lados, y su cabeza, que miraba hacia arriba, ahora estaba girada hacia la puerta, hacia mí. Los ojos estaban cerrados, su piel tenía ese color grisáceo característico de los muertos, pero había algo en su expresión, una tensión en su mandíbula que no había visto en ningún cadáver antes. Tomé la sábana del suelo con manos temblorosas y volví a cubrir el cuerpo, tratando de convencerme de que yo había recordado mal su posición, que tal vez cuando la ingresamos no presté suficiente atención. Cerré la puerta de la cámara 3 con más fuerza de la necesaria, asegurándome de girar la manija hasta que escuché el clic del seguro. Caminé de regreso a mi escritorio casi corriendo, mi respiración acelerada formando pequeñas nubes en el aire frío del sótano. Eran las 12:30 de la mañana y ya quería que amaneciera. Me serví más café, aunque mis manos temblaban tanto que derramé un poco sobre el escritorio. Intenté distraerme revisando papeles, organizando documentos que ya estaban organizados, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Pero cada ruido, cada zumbido de las luces fluorescentes, cada gota de agua que caía de alguna tubería invisible, me ponía los nervios de punta. A la 1:15 de la madrugada, el teléfono del escritorio sonó. Era la línea interna del hospital, la que conectaba todas las áreas. Contesté esperando que fuera el guardia de seguridad del turno nocturno, un tipo llamado Fernando, con quien a veces charlaba para pasar el rato. «Morgue, habla Roberto», dije con una voz que intentaba sonar profesional. Al otro lado solo había silencio, pero no era el silencio de una línea muerta, era el silencio de alguien al otro lado que estaba ahí, escuchando, respirando.
Podía escuchar esa respiración lenta y pesada como si alguien acabara de correr o estuviera haciendo un esfuerzo. «¿Hola? Fernando, ¿eres tú?», pregunté. Pero la respiración continuó por unos 5 segundos más, antes de que la línea se cortara con un clic seco. Llamé de inmediato a la caseta de seguridad usando mi celular. Fernando contestó al segundo timbrazo con voz somnolienta. «¿Qué pasa, Roberto? ¿Todo bien allá abajo?». Le pregunté si acababa de llamarme, pero me dijo que llevaba media hora sin moverse de su silla, viendo las cámaras de seguridad. «¿Viste algo raro en las cámaras del sótano?», le pregunté, tratando de sonar casual. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Roberto, las cámaras del sótano llevan sin funcionar como 2 meses. Se supone que iban a repararlas, pero con el cierre del hospital nadie se molestó. ¿Por qué? ¿Está pasando algo ahí abajo?». Le dije que todo estaba bien, que solo era curiosidad, y colgué sintiéndome peor que antes. «No te vayas todavía, porque lo que viene a continuación es lo más aterrador de toda esta historia, y si has llegado hasta aquí es porque eres de los valientes. Dame like si estás disfrutando esta historia y compártela con ese amigo al que le gusta lo paranormal, porque créeme, esto que voy a contar no se lo deseo ni a mi peor enemigo». Eran casi las 2 de la mañana cuando decidí que necesitaba caminar, moverme, hacer algo además de estar sentado esperando a que pasaran las horas. Tomé mi linterna más potente y decidí hacer un recorrido completo por todas las áreas del sótano, incluyendo el almacén que rara vez visitaba. El almacén era un cuarto largo y estrecho lleno de estanterías metálicas donde guardábamos desde productos de limpieza hasta bolsas para cadáveres y formol. Tenía una sola bombilla colgando del techo que proporcionaba una luz amarillenta y débil. Cuando abrí la puerta del almacén, lo primero que noté fue el olor. No era el olor habitual a químicos y polvo, era algo diferente, algo orgánico y pútrido que me hizo taparme la nariz con la manga de mi uniforme. La luz estaba encendida, lo cual era extraño porque yo siempre la apagaba al salir para ahorrar electricidad. Entré lentamente, alumbrando con mi linterna entre las estanterías, buscando el origen de ese olor nauseabundo. Fue entonces cuando lo vi, al fondo del almacén sobre el piso de concreto. Un charco de líquido oscuro que no había estado ahí en mi última visita hacía 2 días. Me acerqué con el estómago revuelto, iluminando el charco con mi linterna. No era agua, eso era seguro. Tenía una consistencia más espesa, casi viscosa, y un color entre marrón rojizo y negro. Parecía sangre vieja, descompuesta, pero eso no tenía sentido, porque no había nada en ese almacén que pudiera sangrar. Seguí el rastro del líquido con mi linterna y vi que formaba un camino, como si algo lo hubiera goteado mientras se movía desde las estanterías del fondo hacia la puerta, hacia donde yo estaba ahora. Mi instinto me gritaba que saliera de ahí, que corriera, pero la parte racional de mi cerebro me decía que tenía que investigar, que tenía que encontrar una explicación lógica. Caminé siguiendo el rastro del líquido hacia las estanterías del fondo, y fue ahí donde lo encontré. Una de las bolsas para cadáveres que guardábamos en paquetes sellados estaba abierta, fuera de su empaque, extendida en el suelo entre 2 estanterías. Y no estaba vacía. Había algo dentro, algo que llenaba la bolsa con una forma humana inconfundible. Mis piernas casi cedieron en ese momento. Ninguna bolsa debería estar abierta, y definitivamente ninguna debería tener nada dentro porque todos nuestros cuerpos estaban en las cámaras frigoríficas. Con manos que temblaban incontrolablemente, me arrodillé junto a la bolsa y busqué el cierre. Estaba cerrado hasta la mitad, lo suficiente para ocultar lo que había dentro, pero dejando escapar ese líquido nauseabundo por la parte inferior. Agarré el cierre, respiré profundo 3 veces tratando de calmarme y lo bajé completamente. Dentro de la bolsa no había un cuerpo, al menos no un cuerpo completo. Había pedazos de algo que alguna vez fue humano, fragmentos de piel grisácea, huesos
que parecían haber sido roídos, pelo enmarañado pegado a lo que podría haber sido un trozo de cuero cabelludo, y un olor tan abrumador que tuve que voltearme y vomitar en una esquina del almacén. Cuando terminé de vaciar mi estómago, volví a mirar dentro de la bolsa, y fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Entre los restos había una etiqueta de identificación hospitalaria, una de esas pulseras de plástico que ponemos en las muñecas de los pacientes. Estaba rota, manchada de esa sustancia oscura, pero aún se podía leer el nombre: Elena Márquez, la mujer de 38 años de la cámara 3, la misma cuya sábana había encontrado en el suelo hacía apenas una hora. Cerré la bolsa de inmediato, salí del almacén tropezando con mis propios pies y corrí hasta mi escritorio. Necesitaba verificar. Necesitaba asegurarme de que Elena Márquez todavía estaba en la cámara 3, que lo que acababa de ver en el almacén era de otra persona, de algo más, de cualquier cosa menos lo que mi mente aterrada sugería. Tomé las llaves de las cámaras con dedos torpes y me dirigí a la cámara 3, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos como tambores de guerra. Abrí la puerta de la cámara 3 y encendí todas las luces, ignorando el parpadeo constante. Las dos camillas seguían ahí, cubiertas con sus sábanas blancas. Me acerqué a la que correspondía a Elena Márquez, la que había encontrado destapada antes, y retiré la sábana de un tirón. El cuerpo seguía ahí, o al menos algo que se parecía a un cuerpo seguía ahí. Pero ahora, bajo la luz parpadeante de la cámara fría, pude ver detalles que antes no había notado. La piel tenía desgarros en varios lugares, como si algo la hubiera arañado o mordido. El abdomen estaba hundido, como si faltaran órganos internos. Y lo peor de todo, cuando me obligué a mirar su cara, vi que sus ojos ya no estaban cerrados. Estaban abiertos, completamente abiertos, y aunque no tenían vida, aunque eran los ojos muertos y vidriosos de un cadáver, estaban mirando directamente hacia donde yo estaba parado. Retrocedí tan rápido que choqué contra la otra camilla, la del hombre de 52 años. La sábana se movió con el impacto y pude ver parte de su mano sobresaliendo. Una mano que, estaba absolutamente seguro, tenía los dedos en una posición diferente a como lo recordaba. Los dedos estaban curvados como si hubiera estado agarrando algo o tratando de agarrar algo. No me quedé a verificar nada más. Salí de la cámara 3, cerré la puerta con el seguro activado y corrí de regreso a mi escritorio. Eran las 2:30 de la madrugada. Todavía faltaban 4 horas y media para que terminara mi turno. 4 horas y media, que se sentían como una eternidad. Tomé mi celular con la intención de llamar a Fernando otra vez, de pedirle que bajara, que me hiciera compañía, cualquier cosa para no estar solo ahí abajo. Pero antes de que pudiera marcar, escuché un sonido que me paralizó por completo. El ascensor de carga se estaba moviendo. Podía escuchar el ruido característico de sus cables oxidados, el chirrido metálico de su estructura antigua, bajando desde algún piso superior. Nadie debería estar usando ese ascensor a esas horas. El hospital estaba cerrado, excepto por el área de emergencias que estaba en el otro extremo del edificio, y el único acceso al sótano aparte del ascensor eran las escaleras por las que yo había bajado. Me quedé inmóvil en mi silla, observando la puerta del ascensor, que estaba a unos 10 metros de mi escritorio, viendo cómo los números iluminados sobre la puerta descendían. 4, 3, 2, 1, sótano. El ascensor se detuvo con un golpe seco que resonó en todo el espacio. La puerta del ascensor comenzó a abrirse lentamente. Ese mecanismo viejo tardaba casi 10 segundos en abrirse completamente. Yo tenía la vista clavada en esa apertura progresiva, esperando ver a Fernando, o a algún médico despistado, o a cualquier ser humano vivo que pudiera explicar racionalmente por qué estaba bajando a la morgue a las 2:30 de la madrugada. Pero cuando la puerta terminó de abrirse, el ascensor estaba completamente vacío, o al menos eso parecía a primera vista. Pero entonces vi algo que hizo que mi mente racional se quebrara por completo.
dentro del ascensor vacío, en el piso metálico, había un rastro del mismo líquido oscuro que había encontrado en el almacén. Un rastro que llevaba desde el fondo del ascensor hasta el borde, como si algo lo hubiera goteado al salir. Y junto al rastro, claramente visibles bajo la luz fluorescente del ascensor, había marcas húmedas en el piso metálico, marcas que parecían huellas de pies descalzos, pero distorsionadas, con los dedos demasiado largos y separados, dejando ese líquido viscoso con cada paso. Las huellas salían del ascensor y se dirigían directamente hacia el pasillo que conectaba con las cámaras frigoríficas, hacia donde yo estaba. Me levanté de mi silla tan bruscamente que la tiré. El ruido del metal golpeando el piso de concreto resonó como un disparo en el silencio del sótano. Tenía dos opciones: seguir esas huellas para ver a dónde llevaban, o correr hacia las escaleras y salir de ahí sin mirar atrás. Cualquier persona cuerda habría elegido la segunda opción, pero algo en mí, tal vez el sentido del deber, tal vez la necesidad de entender qué demonios estaba pasando, me hizo elegir la primera. Tomé mi linterna más grande, la que usábamos para revisar las áreas sin luz del sótano, y comencé a seguir el rastro de huellas. Conducían exactamente hacia donde yo temía, la puerta de la cámara frigorífica número 3, la misma que yo había cerrado con seguro hacía menos de 10 minutos, pero cuando llegué frente a ella, el seguro estaba desactivado y la puerta estaba entreabierta otra vez, dejando escapar ese aire helado que formaba nubes de condensación en el pasillo más cálido. No quería abrir esa puerta. Cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera, pero necesitaba saber. Necesitaba ver. Empujé la puerta con el pie porque no podía obligar a mis manos a tocarla, y la abrí lo suficiente para ver el interior iluminado por mi linterna. Las dos camillas seguían ahí, pero ahora ambas estaban vacías. Las sábanas estaban en el suelo, arrugadas y manchadas con ese líquido oscuro. Los cuerpos de Elena Márquez y del hombre de 52 años habían desaparecido. En ese momento, dejé de intentar entender lo que estaba pasando y simplemente corrí. Corrí hacia las escaleras como nunca había corrido en mi vida, subiendo los peldaños de dos en dos, mi respiración jadeante resonando en el hueco de la escalera. Detrás de mí, en algún lugar del sótano, escuché un sonido que nunca olvidaré. Algo que podría haber sido un gemido, o podría haber sido el chirrido de metal, pero que sonó terriblemente parecido a alguien llamando mi nombre con una voz rasposa y gutural que no era completamente humana. Salí del hueco de la escalera en la planta baja. Crucé el pasillo a toda velocidad hasta llegar a la caseta de Mínirides, seguridad donde Fernando estaba sentado, todavía medio dormido. Cuando me vio llegar con la cara blanca como papel, el uniforme empapado en sudor y las manos temblando, inmediatamente se puso alerta. ¿Qué pasó? ¿Qué viste allá abajo? Me tomó varios intentos poder formar palabras coherentes. Le conté todo: las puertas que se abrían solas, la bolsa en el almacén, los cuerpos que cambiaban de posición, las huellas, el ascensor, todo. Fernando me miró con una expresión que era mezcla de miedo y algo más, algo que parecía resignación. Sabía que eventualmente pasaría otra vez, dijo en voz baja. Por eso don Esteban renunció. Por eso los últimos 3 auxiliares antes que tú no duraron más de un mes. Nadie te lo dice cuando empiezas a trabajar aquí, porque necesitan gente, y si supieran la verdad, nadie aceptaría el puesto. Me contó que en el Hospital San Vicente, específicamente en la morgue del sótano, habían pasado cosas inexplicables durante décadas. Cuerpos que aparecían en lugares donde no deberían estar, sonidos de pasos en áreas vacías, puertas que se abrían y cerraban, y ocasionalmente, cada varios años, algo peor. Algo que nadie podía explicar, que los guardias y el personal nocturno llamaban las noches de movimiento, cuando los muertos parecían no querer quedarse quietos. La última vez que pasó algo así fue hace 3 años, continuó Fernando. Un auxiliar de morgue encontró a todos los cuerpos fuera de sus cámaras, dispuestos en círculo en la sala de autopsias, como si estuvieran en una reunión.
El tipo tuvo un colapso nervioso y tuvieron que internarlo en psiquiatría por 2 meses. Por eso esas cámaras del sótano nunca fueron reparadas. Los directivos no querían tener grabado lo que fuera que estuviera pasando allá abajo. Me dijo que llamaría a la policía, que nadie bajaría al sótano hasta que llegaran las autoridades y que yo debía escribir un reporte detallado de todo lo que había visto. La policía llegó 40 minutos después, 2 oficiales que claramente no estaban contentos de haber sido llamados en medio de la madrugada. Bajaron al sótano con Fernando mientras yo esperaba en la caseta de seguridad, negándome rotundamente a volver ahí abajo. Estuvieron allí casi 1 hora antes de subir, y cuando lo hicieron, sus caras estaban pálidas y uno de ellos se veía visiblemente perturbado. Habían encontrado las cámaras vacías como yo había reportado, la bolsa en el almacén, el líquido en el ascensor. Pero los cuerpos no estaban por ningún lado, como si simplemente se hubieran levantado y caminado fuera del hospital. Renuncié esa misma mañana, sin siquiera esperar a que terminara mi turno oficialmente. Escribí mi carta de renuncia a mano, la dejé en la oficina administrativa que abría a las 8 y me fui del Hospital San Vicente jurando nunca volver. Supe después que cerraron la morgue del sótano de inmediato, semanas antes del cierre planificado del hospital completo. Los cuerpos de Elena Márquez y del hombre de 52 años nunca fueron encontrados. Sus familias recibieron compensaciones del hospital y se les dijo que había habido un error administrativo en el manejo de los restos. Han pasado 2 años desde esa noche y todavía no puedo dormir sin todas las luces encendidas. Cada ruido en la noche me sobresalta. Cada sombra me hace pensar que algo está a punto de salir de la oscuridad. He intentado convencerme de que fue una alucinación, que el estrés y el cansancio me hicieron ver cosas que no estaban ahí. Pero entonces recuerdo esas huellas en el piso del ascensor. Recuerdo la etiqueta con el nombre de Elena Márquez en esa bolsa llena de horrores, y sé que lo que vi era real. Hace unos meses me enteré de que el Hospital San Vicente fue demolido completamente. No lo renovaron, ni lo vendieron como habían planeado inicialmente. Simplemente lo derribaron y cubrieron el terreno con concreto para construir un estacionamiento. Cuando le pregunté a un conocido que trabajaba en la constructora por qué habían cambiado los planes, me dijo algo que me dejó helado. Cuando empezaron a excavar para los nuevos cimientos, encontraron algo raro en el sótano, como túneles o catacumbas que no estaban en los planos originales del edificio. Los obreros se negaron a seguir trabajando después de escuchar ruidos que venían de ahí abajo, así que simplemente lo rellenaron todo y lo sellaron con varias toneladas de concreto. Hasta el día de hoy no sé qué era lo que habitaba ese sótano. Si eran los espíritus de los miles de muertos que pasaron por esa morgue durante décadas, si era algo más antiguo que el hospital mismo, algo que ya estaba ahí antes de que construyeran el edificio. Pero sé con certeza absoluta que hay lugares en este mundo donde los muertos no descansan, donde la línea entre la vida y la muerte se vuelve borrosa, y el Hospital San Vicente era uno de esos lugares. Si estás pensando en trabajar en una morgue, en un hospital viejo o en cualquier lugar donde la muerte es una constante, te diré esto. Presta atención a las historias que te cuentan los empleados veteranos, a las advertencias que te dan antes de tu primer turno nocturno, a esas cosas que la gente menciona como si fueran chistes, pero que en el fondo todos saben que son reales. Y si alguna vez, en uno de esos turnos solitarios de madrugada, encuentras una puerta que debería estar cerrada pero está abierta, un cuerpo que no está donde debería estar, o escuchas pasos cuando deberías estar completamente solo, no trates de investigar, no trates de encontrar una explicación racional. Simplemente sal de ahí, renuncia si es necesario, porque hay cosas en este mundo que no están destinadas a ser entendidas por los vivos, y a veces, solo a veces, los muertos no están tan muertos como quisiéramos creer. Yo fui Roberto Salinas, auxiliar de morgue durante 3 años, y sobreviviente de una noche que cambió mi comprensión de la realidad para siempre. Y si después de escuchar mi historia
todavía quieres trabajar con los muertos, solo recuerda esto. Cuando estés solo en ese turno de medianoche, cuando las luces parpadeen y escuches ese ruido que no deberías escuchar, recuerda que yo te advertí. Recuerda que hubo alguien que intentó decirte que algunos lugares guardan secretos que es mejor dejar enterrados. Les dejo esta historia como testimonio, como advertencia y como recordatorio de que hay cosas en los rincones oscuros de nuestros hospitales, de nuestras morgues, de nuestras ciudades, que es mejor no despertar. Ahora sí, si llegaste hasta el final de esta historia, déjame en los comentarios qué opinas que estaba realmente en ese sótano. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque cada semana subo historias igual de aterradoras, y comparte este video con tus amigos para que ellos también conozcan lo que pasó en el Hospital San Vicente. Nos vemos en el próximo video, si es que te atreves a volver.